Muy buenas de nuevo al canal. Hoy vamos a estar charlando un poco sobre un video que acaba de sacar Andrej Karpathy, que está trabajando ahora en OpenAI, en GPT-4, donde está básicamente yendo desde los primeros pasos de preentrenamiento hasta técnica de fine-tuning y evaluación de modelos para crear asistentes GPT. También habla un poquito de lo que es esta psicología de los modelos grandes de lenguaje o modelos mentales que podemos tener, y también nos comparte algunas mejores prácticas para, por ejemplo, hacer toda la parte de prompting y todo lo que es este nuevo ecosistema de herramientas y extensiones que están saliendo cada día. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar algunas cosas que pueden parecer difíciles de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. Así que, como siempre, todas las cosas que vamos a ver las voy a poner en la descripción, así que no son muchas cosas, pero van a tener todo en la descripción del video. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estos días del 23 al 25 de mayo está una conferencia nueva que se llama Microsoft Build, y acá estamos hablando de un montón de cosas relacionadas con todo lo que es inteligencia artificial y las nuevas herramientas básicamente que está sacando Microsoft. Una de ellas hace unos días fue, por ejemplo, que están metiendo directamente a GPT-4 dentro de el sistema operativo de Windows. Si nos vamos acá, podemos ver que Clem, que es el CEO de Hugging Face, acá acaba de hacer acaba de comentar uno de los videos que sacó Satya Nadella, y vamos a verlo para ver qué tenemos, que es un estudio de inteligencia artificial, ¿no? Eso es Azure AI Studio. Es lo que tiene. Y básicamente esto es una forma de interactuar con los modelos. Está, por lo menos lo que es a nivel de interfaz gráfica, está bastante interesante. Podemos ver que acá a la izquierda no se ve mucho en el video, pero estamos seleccionando de dónde viene la información, la data, que es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, esto es importante, no solo si estamos interactuando con información que tenemos, por ejemplo, en nuestro almacenamiento, sino que también si queremos hacer algún tipo de fine-tuning supervisado sobre algún tipo de información o hacer retrieval, ¿no? O sea, recuperar documentos que estén guardados en algún lado, necesitamos también tener esa conexión. Así que todo eso estaría sucediendo dentro de esta interfaz. Lo que pueden ver ahí es que tenemos una sesión de chat. Eso quiere decir que sacamos un modelo, le hacemos un deployment, o sea, lo convertimos en una especie de API que podemos consumir, y en este caso lo estamos viendo cómo es su performance cuando nosotros interactuamos. Tenemos un catálogo de modelos. Estos modelos que podemos ver acá es una combinación entre modelos que serían propietarios, ¿no? Que en este caso son de OpenAI. Pueden ver acá GPT-4 32K, que es el contexto, la ventana de contexto, 32.000 tokens, a GPT-4, GPT 3.5, etc. Y acá abajo pueden ver que hay otros modelos más, también de OpenAI, pero lo que tenemos es open source ahí en el medio, ¿no? Tenemos Hugging Face y también tenemos open source. Esto me pareció interesante, que es básicamente una forma de hacer lo que sería una estrategia de prompting varios modelos, ¿no? Entonces acá no se ve muy bien en el video, pero cada uno de estos bloques es un bloque de código, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es ejecutar primero el primer bloque, una vez que eso termine satisfactoriamente, ejecutar el segundo, el tercero, etc., ¿no? Y podemos ir viendo. Bueno, estas son las cosas que están siendo anunciadas en este momento por Azure. Ahora, vamos a ver la charla de Andrej Karpathy. Andrej Karpathy nos da una charla de 42 minutos donde empieza a hablar de cómo crear asistentes GPT, como ChatGPT, por ejemplo, desde la tokenización al preentrenamiento, pero después se empieza a meter básicamente analiza la industria, nos dice modelos mentales, cómo tenemos que pensar estas cosas. O sea, es increíble, no se puede resumir una charla de Andrej, así que simplemente les recomiendo que la vean entera, si pueden, tienen subtítulos también en español. Ahora lo que vamos a intentar hacer es un poquito ver algunas de las cosas de las que habló, pero pero les recomiendo que lo vean más en detalle ustedes mismos. ¿Quién es Andrej Karpathy? Bueno, Andrej Karpathy, si nos vamos acá a la página web que tiene, donde tiene también el currículum, podemos ver que antes de hacer el laburo en OpenAI, donde está trabajando, entrenando básicamente Jarvis, ¿no? Que es una forma de comunicar o conectar modelos de lenguaje
como GPT-4, por ejemplo, u otros, con la comunidad de modelos de Machine Learning, ¿no? Y teníamos este ejemplo de Hugging GPT, que lo vimos en uno de los videos anteriormente. Volviendo para atrás. ¿Quién es Andrej Karpathy? Bueno, antes de hacer eso, el tipo pasó unos meses haciendo de youtuber y aprendiendo a tocar la guitarra también. Así que agradecemos todo eso porque en el medio pudo hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, como NanoGPT, que es una reimplementación del paper de GPT-2 en unas 300 líneas de código. Así que esto es altamente performant, digamos. Así que está bueno. Y no solo eso, sino que además de hacer toda esta reimplementación del paper, agarró y lo explicó en un video de YouTube que ahora tiene 2 millones de vistas. O sea, hay 2,4 millones de personas que les interesa tanto este tema que se vieron un video de 2 horas sobre ChatGPT, Transformers, NanoGPT y Shakespeare. Así que es muy interesante. Antes de eso, también hay que decir que fue un científico que fue parte fundacional de lo que fue OpenAI allá por el 2015, ¿no? Y antes de eso, bueno, estaba en Stanford y en Toronto, junto a Hinton, que es uno de los padres del Deep Learning. Bueno, para atrás, vamos a ver un poquito la charla, ¿no? Así que, primero que nada, nos vamos a frenar acá. Y acá también yo estoy haciendo un poco de trampa y encontré un resumen con todos los puntos que tenemos. Así que vamos a usar los dos. Los dos vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Esto es un poquito más fácil de explicar acá. Primero que nada, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, bueno, si quieren hacer un chat GPT, ¿cómo tienen que hacer? Y esto es algo que vimos en el canal en otras oportunidades, ¿no? Esto lo tenemos como Instruct GPT, este paper, que salió un año antes exactamente de ChatGPT. Podemos ver que acá nos enuncian 3 pasos, ¿no? Y el primer paso sería tener un modelo de lenguaje base, ¿no? Entonces tenemos 4 pasos en total. Estos 4 pasos que se ven representados acá es lo mismo que tenemos acá, básicamente. Entonces, lo que está diciendo André acá es que el primer paso para tener un modelo, un chat GPT, es hacer un preentrenamiento. ¿Cómo es eso? Bueno, primero agarramos un dataset. Este dataset va a ser internet. Tenemos trillones de palabras. Generalmente son de baja calidad, pero tenemos muchas. Así que estadísticamente, digamos, los errores se reducen. Después tenemos un algoritmo que lo que quiere hacer es simplemente predecir el próximo token. Y ahora vamos a ver en detalle a qué se refieren. Pero el próximo token, como siempre, si decimos el ratón se come el queso, es el próximo token más probable que pueda salir. Una vez que tenemos eso, el output va a ser un modelo base. Este modelo es el 99% del costo de hacer todo esto, ¿no? O sea, necesitamos miles de GPUs, necesitamos meses de entrenamiento y ejemplos son GPT, Llama, Pan y etc. Este modelo lo podemos deployar en un endpoint, ¿no? Eso quiere decir que podemos hacer una API de este modelo o lo podemos ejecutar en nuestra computadora si tuviéramos la cantidad de memoria necesaria. Una vez que tenemos esto, nos vamos a ir a un segundo paso. Y este segundo paso es el de fine tuning supervisado, ¿no? Y acá es donde nos estamos metiendo en estos 3 que tenemos acá, ¿no? Esto quiere decir que acá ya no tenemos texto random de internet, sino que acá tenemos personas que están haciendo ejemplos de alta calidad. Pueden ver que acá tenemos que aproximadamente vamos de 10.000 a 100.000 ejemplos. En este caso sería una prompt, o sea, un input, lo que nosotros le mandamos al modelo y después una respuesta del modelo. Esto está escrito por contractors, o sea, por humanos. Hay poca cantidad, pero alta calidad. El algoritmo que utilizamos es el mismo. Queremos seguir prediciendo el próximo token, pero nos inicializamos del modelo base que teníamos acá y le hacemos ese fine tuning en base a la data esta de las demostraciones que habíamos visto. Así que en este caso necesitamos miles de GPUs, necesitamos de 1 a 100 dependiendo de la cantidad de ejemplos que tenemos y se puede entrenar algo como esto en días en vez de meses, ¿no? Y tenemos un ejemplo, es el de Vicuña, 13.000 millones de parámetros. Me gustaría hablar una cosa acá, que es que cuando volvemos para atrás en la parte de preentrenamiento, André nos está explicando un poquito, porque el tipo le gusta enseñar, entonces se pasa por lo menos un buen rato explicando todas cada uno de estos pasos. Dentro de la tokenización, ¿qué es lo que hacemos? ¿O a qué nos referimos con una tokenización? Bueno, un token vendría a ser una representación semántica de una palabra.
6 caracteres aproximadamente en el idioma inglés. Entonces, tenemos de 10.000 a 100.000 posibles tokens. Un token son más o menos el 0.75 de una palabra, y tenemos algunos algoritmos que son muy comunes. Lo que estamos haciendo es, básicamente, nos vamos del texto que tenemos arriba de todo, nos vamos a una, podemos ver abajo cómo están diferenciados, dónde es cada token, ¿no? Podemos ver acá using tokens, coma, ¿no? Cada uno de esos es un token distinto. Y después estas cosas están básicamente representadas como integers, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, si vemos acá la coma, pueden ver que es el número 11, ¿no? Y el 11 lo vemos en distintos lugares, ¿no? 11, 11, etcétera. ¿Cómo se colecciona toda esta información? Y esto es algo que sale de un paper de Llama, y a través de toda la charla que hizo André, la verdad que bastantes veces menciona a Llama como el mejor modelo abierto, en este caso, dentro de todo abierto, ¿no? Que no es, aunque no sea no esté comercialmente disponible, por lo menos es lo más cercano a open source que tenemos y es el mejor modelo que existe. Acá pueden ver que, aunque nosotros estamos diciendo vamos a scrapear todo Internet y vamos a sacar cualquier cosa del texto, y es por eso que estas empresas también tienen demandas en contra de Stack Overflow, Reddit y Twitter, por ejemplo, que quieren cobrar el acceso a la información, porque dicen, si yo te estoy dando la data, o sea, Reddit dice, si yo te estoy dando la data, vos pagame, no me la puedes sacar gratis, ¿no? Imagínense todos los diarios de noticias en español, en inglés, etcétera, del planeta, que todo lo que escribieron, todas las cosas que escriben, básicamente OpenAI está viniendo, o cualquier persona que está haciendo este scraping, como Crawl, por ejemplo, está viniendo y está sacándole toda esa información de manera gratuita, sin darle absolutamente nada a cambio. Entonces, ¿qué tenemos dentro de este dataset? Tenemos Common Crawl, C4, que es una representación también de Common Crawl, GitHub, que ya son, pueden ver acá como tenemos un porcentaje menor, pero la calidad de la información es mucho mayor. Entonces tenemos GitHub, Wikipedia, libros. Estos libros son aproximadamente unos 200 libros que tenemos. Y después tenemos Archive, o sea, Papers y Stack Exchange. También acá tenemos epochs, ¿no? Y esto, no recuerdo haberlo visto en el paper, pero supongo que esto será la cantidad. O sea, una epoch es cuando entrenando un modelo le damos toda una vuelta entera al dataset, ¿no? O sea, si tenemos 50.000 ejemplos, le damos una vuelta a los 50.000 y después volvemos a empezar de nuevo. 2 epochs, 50.000, otra vez, etc. Lo que está diciendo esto, supongo, es que a Common Crawl le dan una sola vuelta, ¿no? Cuando están entrenando, y a lo que es Wikipedia, Books y etcétera, le dan más de una vuelta, ¿no? Porque es un contenido de mucha mayor calidad que lo que podamos tener sacado de internet, ¿no? Esto sí es una cosa que habían comentado André, me pareció interesante, que es, no sé, obviamente, ¿no? Esto tenemos leyes de escala y etcétera, pero básicamente no se puede decir, no se puede hablar de cantidad de parámetros para decir si un modelo es bueno o no. Porque acá tenemos dos cosas, o sea, GPT-4 no fue liberado el código, entonces ni la evaluación, no sabemos cómo fue entrenado. Pero tenemos el paper que salió de GPT-3, que tiene más o menos unos 3 años, y acá pueden ver cómo se comparan las dos opciones. GPT-3 tenemos un diccionario de 50.000 palabras, ¿no? Estos serían la cantidad de tokens que tenemos. Después tenemos un contexto una ventana de contexto de 2.048 tokens, 175.000 millones de parámetros, y está entrenado en 300.000 millones de tokens, ¿no? Y esto es lo que costó en este caso, ¿no? De 1 a 10 millones de dólares, etc. Llama, de Meta, que salió hace poco, tenemos un diccionario más pequeño, la misma ventana de contexto, menos cantidad de parámetros, pero está entrenado en muchísimos más tokens, ¿no? O sea, aproximadamente unas 4 o 5 veces más de tokens que antes. ¿Qué significa? Si al dataset igual, cuando estamos entrenando, le vamos a dar una sola vuelta, ¿no? O sea, vamos a ir o sea, no le vamos a dar 2 epoch, vamos a ir, pasar por la data y después ya está. Entonces, si lo vamos a hacer una sola vez, mejor hacerlo con la mayor cantidad de texto posible, ¿no? En este caso le damos acá también en 300.000 millones de tokens, le dan una sola vuelta, pero es menor texto, entonces aprende menos. Acá, volviendo a la parte de preentrenamiento, ¿qué es lo que significa esto de preentrenar? ¿No? Entonces,
Nosotros tenemos una oración. Dividimos un texto, por ejemplo, la Wikipedia, la biografía de alguien, la representamos como tokens, o sea, en integers, ¿no? Que es lo que tenemos ahí abajo. Y después representamos cada una de esas oraciones o texto largo que representa un documento. Lo ponemos como si fuera una fila en un gran dataset, ¿no? Entonces acá tenemos eso. Lo que tenemos en amarillo es el contexto. Después le decimos al modelo que preste atención a un token random, que es este, y después decimos que haga una predicción sobre el próximo token que va a venir. Entonces, si se imaginan, estos tokens de acá podría ser el ratón se comió el, ¿no? Hoy el ratón se comió él, y el sería el, el token que está seleccionado, y después el próximo sería queso, ¿no? Volvemos para atrás. Tenemos 50.257 tokens disponibles. Esto es para GPT-3, lo que vimos antes. Y de todos esos tokens, selecciona una distribución de probabilidades, ¿no? Que lo pueden ver acá. Entonces, el ítem con la probabilidad más alta de ocurrencia va a ser queso. Entonces, queso es lo que es devuelto en este caso. Y así es como va funcionando. Hacen acá un ejemplo muy bueno, André, que toma un artículo que salió del New York Times, donde básicamente lo que hicieron fue entrenar un modelo de GPT. Le metieron solamente información de Shakespeare y pueden ver cómo la primera vez que está haciendo iteraciones en el entrenamiento hace cualquier cosa, dice cualquiera, mal. Pero después, cuando ya va por 500 iteraciones de entrenamiento, ya empieza a tener un poquito más de sentido. Puede hacer signo de interrogación, por ejemplo. A las 5000 ya suena bastante creíble y después de 30.000 ya suena bastante bien. Así que pueden ver cómo se va optimizando la performance del modelo a medida que vamos, ¿no? Bueno, entonces es lo que tenemos acá, básicamente. Esto vendría a ser las curvas de... Porque recuerden, siempre esto es, bueno, el token que predigo es queso, pero en realidad la respuesta correcta era choripán. Bueno, esa diferencia, ese error que tenemos es tomado por el algoritmo para mejorar la próxima vez que pasa por esa misma, por esa misma fila, ¿no? Entonces es lo que tenemos acá, un poquito está explicado en esta parte. No me quiero meter mucho en el detalle porque, de nuevo, es buenísimo. Toda la información que siempre da André es muy didáctica, es pedagógico el tipo, es muy actualizada, entonces no quiero también pasar en todo esto. Lo único que sí, empezando a ver un poquito esto de los modelos mentales, lo que está queriendo hacer, o lo que explica André, que está queriendo hacer estos modelos, siempre es completar un documento. ¿Un documento qué? Un documento que encontró en Internet. O sea, si es un artículo de Wikipedia, es como que le falta un pedazo al artículo de Wikipedia, y esto quizás pueda ser nuestra pregunta. No, en este caso le estamos dando un contexto, le decimos pregunta, esto sería un few shot prompting. ¿Cuántos años tiene Catherine? 54. Y después le hacemos una pregunta, ¿dónde vive? Y la respuesta va a forzar a que GPT, el modelo, ¿no?, del lenguaje, quiera tratar de completar este documento. O sea, es como si este documento hubiera salido de un tweet o hubiera salido de un artículo de Wikipedia y dice, está faltando algo, ¿no? Necesito completar eso que está faltando, ¿no? Y el último, el token seleccionado vendría a ser este, A, dos puntos, y eso vendría a ser lo que viene después. Bueno, tenemos distintos árboles de desarrollo, algunos son open source, otros son... sale de un paper donde se analizan los modelos de lenguaje. Básicamente tenemos distintas ramas, ¿no? Esto es encoder, encoder, decoder, decoder, etc., ¿no? La diferencia fundamental de este árbol, lo que tenemos que decir es que hay modelos que son muy buenos para hacer tareas discriminativas. Eso quiere decir que clasificamos algo, por ejemplo, esto es lindo, feo, positivo, negativo, clasificación, y otro que son generativas. Las que son generativas son en general esto, decoder only, pero también son estas, las encoder, decoder, pero las que son solo encoder son muy buenas para hacer toda la parte de discriminación. Eso quiere decir clasificación, por ejemplo. Vamos a pasar un poquito esto. Nos volvemos otra vez a tocar dentro de la parte esta del fine tuning supervisado. Y una vez que tenemos ese modelo de fine tuning, lo que estamos buscando es toda esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para saber qué respuestas son mejores que otras, ¿no? Y ahí lo que entrenamos es, de nuevo, este modelo discriminativo, que lo que va a hacer es clasificar, básicamente. O sea, le damos algunas contactos, otra vez a humanos, que nos den algunos ejemplos. Van a ser de baja cantidad, alta calidad,
¿no? Entonces lo que decimos es a este modelo de fine tuning que teníamos antes, queremos que nos genere respuestas random 5. Le metemos prompts, le metemos alguna prompt y nos devuelve 5 respuestas, por ejemplo, y después alguien las empieza a clasificar. Eventualmente este modelo nos va a dar un puntaje y eso es lo que tenemos más, más para acá, que acá no salen en estas imágenes, pero básicamente lo que dice es que si tuvieras algo como esto, ¿no? Que tenemos acá, que es más, ¿por qué vamos a hacer eso si tenemos el video, ¿no? Si tenemos el video acá, ¿por qué hacer eso? Bueno, básicamente tenemos la misma prompt y después el modelo genera distintas, lo completa de distintas formas, ¿no? Y finalmente le agregamos esta recompensa. Esta recompensa vendría a ser el valor de que el modelo este está diciendo, mira, esto es una buena respuesta, esto es una mala respuesta, esto es, etcétera, en base a lo que estos contratos me dijeron en algún momento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Así que una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar eso eh, para ¿cómo se llama? Para mejorar iterativamente lo que es nuestro modelo finalmente, ¿no? Entonces, inicializamos acá desde ese modelo de fine-tuneado que teníamos acá en el segundo punto. Usamos el modelo de recompensa, esto, que clasifica, y finalmente creamos un modelo que ya tiene estas preferencias embebidas dentro. Y nosotros ahora sí podemos hacer ese deployment de ese modelo como una API. Una cosa que dice acá, interesante, Andrés, es que básicamente ¿por qué funciona mejor? Mira, porque funciona mejor, básicamente. Y una intuición que él tiene es que las personas son mucho mejores en hacer cosas, o sea, en la evaluación, o sea, esta calidad del dataset que teníamos de recompensa es mucho mejor que es mucho más fácil de hacer que el de generación para la supervisión. ¿Eso qué quiere decir? Que un vicuña hecho por humanos es muy difícil, pero hacer una versión con reinforcement learning de ese vicuña puede ser más fácil. ¿Por qué? Porque cuando el modelo de ese vicuña genera estos ejemplos, las personas pueden votar cuál es el que más les gusta y el que menos les gusta. Pero es mucho más difícil decir, por ejemplo, resolveme este ejercicio matemático pensando que sos el rey de España en el año 1500. Es muy difícil porque eso es una cosa generativa, ¿no? Entonces depende mucho de la persona que esté haciendo la tarea. Esa, en cambio, discriminar en base a gustos es mucho más sencillo. Por eso es que los datasets son más grandes y se pueden utilizar para hacer estas cosas. Voy a empezar a moverme un poquito ya para el final, porque si no voy a terminar tardando lo mismo que André en su video, que son 42 minutos. Les recomiendo de nuevo que lo vean. Acá nos está explicando un poquito cómo es que piensa una persona, ¿no?, para hacer esta oración. La población de California es 53 veces la de Alaska. Y pone algunos pasos de cómo nosotros como humanos pensaríamos esto. Y dice, bueno, ¿y por qué no una máquina pensaría de la misma forma? ¿No? Entonces, ahí empieza a comparar, digamos, cómo funcionamos nosotros como humanos y cómo funcionan los modelos de lenguaje, ¿no? Y nos empieza a dar un poquito de algunas prácticas acá. Así que eh, vamos a ver, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un diálogo interno cuando vamos pensando. Bueno, este número es más grande que acá, quizás saco la información de Wikipedia, quizás hago esto, quizás hago todo esto. Pero para los modelos de lenguaje están usando la misma cantidad de procesamiento para cada token. Así que no importa si ese token es un número o es un hecho que tienen que revisar a ver si es correcto o no. Tienen mucho conocimiento y tienen una memoria perfecta, que vendría a ser esta ventana de contexto, ¿no? Por eso es que lo que estamos tratando de hacer es darle cada vez más tokens. ¿Qué quiere decir? Cada vez más contexto para ayudar dentro de este diálogo. O sea, nosotros tenemos que hacer que el modelo empiece a dialogar consigo mismo. No lo hace el modelo automáticamente. Recuerden que el modelo lo que quiere hacer es completar un documento.
Entonces nosotros lo que le estamos diciendo es, vamos a completar un documento muy detallado, que puede ser un tutorial, si lo pensamos, de cómo hacer este tipo de cosas. Entonces, si le decimos, pensemos esto paso a paso, lo que va a hacer es que el modelo va a empezar a romperlo, la tarea que tiene que hacer en distintos pasos o etapas, y va a empezar a tener un monólogo interno, ¿no? Y va a empezar a razonar, digamos, todas estas cosas. Lo que dice acá es, empieza a contarnos, André, un poco de lo último que está saliendo en investigación. Habla de self-reflection. Esto es bastante bueno porque lo que está diciendo es, por ejemplo, cuando termina de hacer una respuesta, la respuesta siempre va a ser correcta para el modelo. No significa que sea buena o mala, pero va a ser correcta. Entonces, lo que se le pregunta a GPT-4, por ejemplo, es decirle, ¿crees que la respuesta que ha generado es correcta, es buena, es un buen output? Y el modelo va a volver a leer todo lo que hizo y en base al contexto va a decir si es buena o no, y en base, y si no es buena, va a tratar de mejorarla, ¿no? Si es lo que nosotros le decimos como una de las tareas, ¿no? En este caso lo pueden ver. Le pedimos una, por ejemplo, que haga algún tipo de tarea y le preguntamos al final, por ejemplo, que haga un poema. El poema ha sido correcto, ¿no? O sea, llega a los estándares que vos querías. Dice, no, mira, por ejemplo, acá en este caso le habían dado un ejemplo de, dame un poema que no rime, pero en realidad el que le da es rima. Entonces lo que dice es, mira, disculpas, creo, ahora me doy cuenta que el poema que te escribí, sí, la verdad que rima, así que no llega a lo que a los estándares que vos me habías pedido. Acá hay una versión que no rima de ese poema para vos. Y nos pone, ¿no? Acá empieza a hablar de sistema 1, sistema 2, pensando rápido contra pensar rápido y automatizado versus pensar lento y razonar cada paso, ¿no? Y empieza a hablar de todas estas técnicas, ¿no? Lo que es la self-reflection, lo que es chain of thought, cadena de pensamiento, y hace muy poquito empieza a hablar de esto que son árboles de pensamiento, que es muy interesante. Esto acaba de salir la semana pasada y el tipo lo agrega en una presentación a miles de personas. Bueno, lo que está diciendo acá es interesante, es un for loop que lo que hace es mantiene abiertas distintos árboles de razonamiento, ¿no? Y cada árbol se puede ir razonando por sí mismo, ¿no? Y después básicamente empiezan a evaluar probabilidades en cada uno y dicen, esta yo creo que es una mejor respuesta, y devuelven, por ejemplo, el árbol 5 y dicen, esta es la mejor respuesta que puedes tener. Y acá hace unos paralelos a AlphaGo y cómo es que funciona, cómo es que aprendió, por ejemplo, a jugar al Go y cómo es que funcionaba para hacer cada una de las movidas, ¿no? Habla un poquito de lo que es AutoGPT, pero no mucho. Dice que es interesante, pero simplemente dejémoslo por ahí. Todavía el tipo no cree que eso se pueda usar en producción o en algún escenario de eso. Y después empieza a hablar básicamente de todo lo que es este ecosistema, ¿no? Que es lo que él está trabajando, que es básicamente ecosistema de plugins para ChatGPT y todo lo que es, por ejemplo, estas herramientas que leen Internet, que pueden interpretar código, ¿no? Y de nuevo, lo que está trabajando André en particular, que es cómo hacer para interactuar con distintos modelos que interactúen con el ambiente. Pueden ser APIs, pueden ser sensores, por ejemplo, de temperatura o de viento o de cualquier cosa que tengamos, cómo pueden estos sistemas interactuar con esas cosas. Empieza a hablar de todo lo que es la recuperación de documentos, digamos, y cómo esto le da contexto a los modelos de lenguaje. Esto me pareció muy interesante, no lo conocía, que es Constraint Prompting. Básicamente lo que está diciendo es, en vez de darle cómo tiene que responder, decirle, ¿no? Un contexto, lo que estamos diciendo acá es, básicamente estamos reduciendo la cantidad de tokens, o sea, la distribución de tokens que nos puede devolver el modelo. ¿Qué significa? Si nosotros hacemos un constraint prompting, por ejemplo, le decimos, en este caso es que sepa hacer muy bien respuestas de JSON, solo JSON, ¿no? No quiero que me responda en HTML, en Python, en JavaScript, no quiero eso, quiero solo JSON que sean las respuestas. Entonces, básicamente le seleccionamos o inicializamos un conjunto de tokens que representan ese código en JSON y le decimos al modelo, mira, quiero que te vayas en esta dirección y solo me contestes de esta manera. Así que ahí tenemos distintos ejemplos de cómo hacer fine tuning, etc. Una cosa que sí nos está contando acá, esto lo voy a contar porque creo que es importante.
Básicamente son cuáles son las recomendaciones que nos da. Primero, tenés como dos objetivos primarios. El primero es, tenés que sacar la mejor performance que puedas tener. En este caso es GPT-4. Siempre usa prompts que tengan mucho contexto, información relevante e instrucciones. Por ejemplo, si le escribieras a un humano para que te haga para que te haga una respuesta, ¿cómo sería esa respuesta? ¿No? Si no te pudieran preguntar por mail cómo hacerlo. O sea, le tenés que mandar absolutamente todo lo que necesitas en un correo electrónico. Bueno, lo mismo, pero con GPT-4. Después, recupera o trae cualquier tipo de contexto que creas que sea relevante. Experimenta un montón con con todo lo que es prompt engineering, few shot examples, herramientas, etc. Una vez que te parezca que ya prompting no sirve para más, entonces recién ahí empezás a hacer o pensar en esto de lo que es fine-tuning supervisado. Y después todo lo que es Reinforcement Learning from Human Feedback está bastante nuevo, verde. Está muy verde, entonces él lo que dice es, nos recomienda que no nos metamos ahí. Eso es lo primero. El segundo paso, el segundo objetivo sería optimizar los costos. Y en este caso, lo que está diciendo acá es, bueno, puedes usar otro tipo de modelos, etcétera. Bueno, lo que yo les digo acá es, usen Vicuña, Guanaco, etcétera, cualquier tipo de representación del modelo o del objetivo, que una vez que ya saben que funciona, pueden generar un modelo propio que puedan correrlo de una manera mucho más económica, ¿no? Obviamente él no puede decir eso porque bueno, trabaja para OpenAI, pero bastante bueno. Y después nos dice un poquito dónde acá, ¿no? O sea, ¿cuáles son los casos de uso que tenemos para este tipo de modelos? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Tienen algunas limitaciones. Tienen un sesgo, alucinan, tienen errores de razonamiento. En algún tipo de aplicaciones les va muy mal. Tienen conocimiento hasta cierto punto y después no tienen más. Y después, esto es algo que nadie sabe, ni siquiera OpenAI sabe cómo hacer para detener todo lo que es la parte de prompt injection. Eso quiere decir, por ejemplo, cómo hacemos que el modelo haga algo que no queremos que haga, básicamente, o que alguien más no quiere que haga. Cómo podemos hacer para llevarlo en esa dirección. Entonces, recomendaciones, usarlo en aplicaciones que tengan donde un resultado adverso no sea muy negativo. En este caso, no lo usen para recomendar qué tipo de medicación tiene que tomar un paciente. Y combínenlo siempre con un poquito de observación humana. Puede servir como inspiración y recomendaciones para cualquier tipo de escritura o de tarea que sea creativa. Y después lo que dice es que estos modelos funcionan muy bien como una especie de copiloto, pero no como agentes completamente autónomos, ¿no? Eso estamos todavía, es muy nuevo todo esto. Así que bueno, pueden ver, de nuevo les pongo todos los links ahí para la charla. Se los dejo este video, 42 minutos, es un video de André Karpathy hablando y tocando absolutamente todos estos temas y lo último que sale de investigación en esta área. Así que espero que les sirva este resumen. A mí la verdad que me encantó ver esto y poder pensar un poquito y tomar notas y ver qué fue todo esto que estuvo hablando André. Así que con eso me gustaría agradecerlo de nuevo por estar ahí hasta el final del video. Me gustaría también que se arme una charla ahí en los comentarios. Podemos ver qué les pareció bueno de esto o qué les parece que es lo próximo que deberíamos estar charlando. Así que les mando un abrazo grande. Chau, chau.